¿Cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo te ha ido? Hola, Pedro. Bien, Bien, oye, ¿y tú? ¿comenzó el Mundial? Comenzó el Mundial de Fútbol. Sí, no ¿Tú está por qué Chile. vas? Es que yo fui al colegio alemán, tengo una abuela alemana. Así Alemania, que entonces. No estando Chile, voy por Alemania. Bueno. ¿Tú? Yo voy por Argentina, fíjate. Argentina siempre es como que es un buen candidato. Brasil también, con el nuevo DT, puede andar bien también y hay que ver un poco más pero el otro día veía que no hay ningún país que haya ganado un DT extranjero dirigiendo, lo que todos han ganado con DTs propios. Es verdad, así es. Pero veamos cómo anda. Sí, hay harto partido, así que hay mucho partido y sí. También llovió con esta semana un par de gotitas. Cayeron 2 gotas, así como el niño Godzilla no tiene un mucho. Niño chico. Sí, niño no, chico. heavy. Sí, Fue... Ojo en la oficina, está bien ver el mundial y dar las facilidades, pero háblenlo bien con el jefe sea paleteado y usted entienda que hay que seguir trabajando. Uno no puede estar viendo fútbol todo el mes, aunque nos encantaría varios. Así y que tampoco puede no estar. Claro, es que hay fútbol como de muy buen nivel. Así es, po. Hay muy buenos partidos. Pero no vamos a hablar de fútbol ni de mundial. Tenemos muy buenos invitados hoy día porque ¿sabes qué vamos a hablar? De la tarjeta de crédito y cómo financieramente ocupar las cosas, porque hubo cambios. Muchos cambios. A partir del 4 de junio creo que ya cambió en el fondo con la nueva normativa de la CMF del cálculo de pagos mínimos. Así que tenemos un tremendo tema. Presente usted el primer invitado y yo presento el segundo. Álvaro García es decano de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de los Andes y execonomista del Banco Central. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. De nada, pues feliz de tenerte acá. Así es, pues también nos acompaña Esteban Carrasco, ingeniero comercial, ex subsecretario de Economía, de ahí nos conocimos. Hoy en día, creador de contenido, Maneja tu billetera, donde se enseña educación financiera, o se intenta enseñar educación financiera. Claro, se hace lo que se puede. Exactamente. No es un tema fácil, ¿cierto? No es un tema fácil, efectivamente. Ya ha estado antes, así que... Sí, sobre todo cuando vivimos en un mundo que te incentiva. Siempre, pues, si de eso vive el comercio. Pero entremos en materia. Hubo cambios en la normativa y para todos los que nos están acompañando hasta ahora usan o usarán o dispondrán de una tarjeta de crédito. ¿Qué cambia? Ahí, si quieren contarnos ahí. ¿Qué es el cálculo del pago mínimo? ¿Cuál es el principal cambio, Álvaro? Bueno, mira, o sea, el principal cambio acá es que cuando uno recibe los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, está la posibilidad, hay un monto que está facturado y siempre está la posibilidad de pagar menos que eso, pero con un límite, ¿no? O sea, tú no puedes pagar 0 y hay un monto que está determinado, cada casa comercial, cada banco determina cuánto será ese monto y ese monto en algunos casos era muy bajo, o sea, algo así como 5.000 pesos en muchos casos por montos facturados muy altos. Entonces lo que cambió es que el regulador, la CMF, llega y dice, un momentito, acá hay un problema, que cuando la gente paga el mínimo, se va acumulando y queda esta sensación de que la deuda nunca cae. Creo que hay algunos estudios que mostraban que era como 15%, solamente 15% de los deudores siempre estaban pagando al menos una vez el monto mínimo. Y eso, si es que tú repetidamente haces eso por mucho tiempo, significa que la deuda, según las simulaciones de la CMF, podía extinguirse como en 15 años. Estabas 15 años pagando una deuda y lo que dices es como, mira, un momentito, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el pago mínimo para que de esa forma la deuda no sea eterna, no se eternice, sino que, digamos, sea un poco más contenida el pago. ¿Cuál es el fin de esto? Porque dicen que es en el fondo para terminar como con el sobre como endeudamiento, pero realmente como que es así, te lo pregunto a ti, Esteban. Sí, bueno, comparto con lo que menciona Álvaro. Lo que vio aquí el regulador es que hay gente que efectivamente está sobreendeudada con deudas que se empiezan a alargar innecesariamente y entonces viene la CMF y dice, ok, si usted se quiere endeudar va a tener que pagar un mínimo, que es la reforma que hizo ahora, de forma tal que esa deuda que usted tiene la pague en menor tiempo. En teoría, el sobreendeudamiento sí debiese disminuir. ¿Cuánto? No sabemos, pero al menos es como está empujando en ese lado. ¿Por qué? Porque en último término lo que está haciendo es encarecer el crédito. A una persona que en otro caso prefería, por cualquier razón, ¿ya? No entremos en eso todavía, pero prefería pagar el mínimo, pagar montos bajos, tú lo estás obligando a pagar ahora algo más. Y esa persona, ¿cierto? Antes de endeudarse, que es lo que se espera, es que evalúe cuánto le va a costar, si va a ser capaz o no. Entonces muy probablemente va a haber personas que van a decir, no voy a poder pagar este mínimo, así que mejor
no lo compro. Sí, pero ese análisis de entender qué te conviene más o qué te conviene menos, Álvaro, porque una persona que paga mínimo, hay intereses. Yo entiendo, pero no sé si todo el mundo lo entiende, que el interés de la tarjeta de crédito es harto más alto que otro tipo de créditos. Entonces, uno, ¿es conveniente? Y dos, ¿qué tanto sabe la gente o qué herramientas tiene reales la persona a nivel educacional, etcétera, como para poder tomar ese tipo de decisiones en forma informada? Bueno, yo creo que hay que partir de la perspectiva que la tarjeta, el crédito, es una forma de ajustarte frente a shocks que te ocurren. O sea, por ejemplo, hoy en día que el desempleo está subiendo, gente que se queda sin trabajo, digamos, necesita acudir a crédito. Si llega una deuda, si es que un familiar se enferma, tú necesitas poder ocupar la tarjeta de crédito para poder solventar los gastos. Entonces, en ese sentido, bueno, es lo que tiene que ocurrir. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco esta medida. O sea, no hay que eliminar necesariamente el crédito. O sea, el crédito es algo que es bueno y que te permite hacer frente a estos shocks. Perfecto. Pero si a mí me dicen como que aumenta como el pago mínimo, yo, como una consumidora, digo, chuta, entonces voy a tener como que pagar más y me voy como endeudar más. Como que eso siento que puede ser en el fondo como lo que esté en la cabeza de las personas. Sí. ¿Cómo lo podemos como explicar? No es entonces... Mira, es que aquí hay algo bien interesante para complementar lo que dice Álvaro también, es que las personas en general sabemos bien poco de cómo usar los instrumentos de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento fantástico que se puede usar de varias maneras, pero es bien técnico. Tenéis que saber, oye, de los intereses, del tipo de crédito y todo eso. Entonces, actualmente lo que yo he visto, llevo varios años ya en esto de educación financiera, y he visto que las personas de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las regiones, de todas partes, no cachan nada. O sea, o muy poco, ¿ya? Entonces, me ha tocado preguntarle a un médico cirujano, profesional y todo, y ¿sabes? No, estaba pagando intereses de más. Y cualquier persona de regiones, de Santiago, del campo, es muy complejo. Ahora, si a esas mismas personas le metiste una reforma ahora, lo más probable es que tampoco vayan a entender nada. Entonces, aquí yo creo que la tarea es explicar, difundir, hacer mucha difusión respecto de qué significa y en términos bien simples. Obviamente. Como este programa, ¿verdad? Entonces, y decirle a una persona, por ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Oiga, usted hasta hoy día por tal deuda pagaba tanto, después va a tener que pagar tanto más. Así. Perfecto. Ya, porque eso se van a dar cuenta ahí, porque, a ver, ¿conviene pagar el mínimo en la tarjeta o con casos excepcionales cuando te quedaste sin plata a fin de mes? Porque hay personas que probablemente se acostumbraron a todos los meses a ir pagando el mínimo y van generando un bolo que ¿qué debiera ser lo esperable que uno hiciera ahí? O sea, lo esperable, lo aconsejable siempre es pagar todo el monto facturado, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando tú pagas el mínimo, digamos, el monto que estás implícitamente repactando la deuda y eso genera más intereses que aumenta el saldo que tienes que pagar al final. ¿Ya? Entonces, ahora, la pregunta que tú hacías antes tenía que ver un poco como por qué la gente ocupa la tarjeta y no se financia de otra forma. Y la verdad es que, bueno, ustedes saben que cuando hay los bancos tienen unas evaluaciones crediticias que muchas veces no permiten a la gente acceder a crédito a condiciones mejores. La tarjeta de crédito, sobre todo en las casas comerciales, es muy asequible. Y entonces acá se genera esta tensión entre la inclusión financiera que tenemos en Chile. Hoy en día, no sé, el Banco Estado, ¿cuántas cuentas RUT tiene? 14, 15 millones, creo que la va a traer por ahí. Sí. Y entonces se genera esa inclusión financiera, pero el problema que se genera, por otro lado, es que cuando tienes personas que están en el sistema financiero con tarjetas comerciales, de casas comerciales, digamos, muchas veces puede ser que no sepan cómo ocuparla, y eso es exactamente el tema que estamos conversando. Sí, pues exactamente. Porque, a ver, personas que realmente tú encuentras que compran en mucha cuota, porque una cosa es cuando te ofrecen esta cuota sin intereses. Eso puede ser súper interesante porque en el fondo te permite aplanar el gasto. Pero la cuota con intereses, para una emergencia médica, lo que sea, porque págalo como sea, porque en el fondo hay que hacer frente a lo que te tocó. Pero para comprarse ropa, para entrar para el recital, que a mí me llama la atención los recitales en Chile, porque siempre todo el mundo no hay plata, pero llega el recital y las entradas se agotan así en 2 días. O el mundial de fútbol ahora con el mundial, obvio. Los televisores más grandes para ver los mundiales cada 4 años, etcétera. Ahí la cuota con intereses termináis pagando 2 veces la cuota, o algo así. Claro que sí, claro que sí. Y también con las cuotas sin intereses también puede ser, porque
llega la cuota sin interés, ¿Ya? tú acumulas 2, 3, 4, 5 pagos sin interés y al final se termina un monto grande. Sí. Y lo que termina pasando en la práctica es que muchas personas, esa cuota sin interés se transforma en una cuota con Ya. interés porque te la repactan, porque Claro, no y más pagaste caro. claro. Sí. Pero eso es un problema. Eso está viendo desde el punto de vista del usuario. Pero no hay una cierta responsabilidad o algún rol distinto que deban tener los bancos, casas comerciales, por lo que hablábamos recién. El Perso- tema del fondo como de informar, tú dices, O sea, a las personas que de personas. repente están todas complicadas, pero Claro. los llaman igual. Oiga, le tengo una tarjeta en el banco tanto, le tengo otra. ¿Por qué no quiero Yo creo aumentar que el sí. cupo? Entonces, ¿no debiera haber también ahí como un cambio Sí. de switch de repente en, oiga, preocúpese de no sobreendeudar o no sobreobligar al usuario de este tipo Sí. de instrumentos? Yo creo que sí. Ya, yo creo que sí, pero tampoco quiero cargar toda la responsabilidad de los bancos e instituciones no, financieras. obviamente, es Ya, parte pero, de, pero, obviamente. pero ¿cuál es el asunto? Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me llaman todos los meses del banco para ofrecerme pagar mi estado de cuenta en cuotas. Entonces yo pago mi estado de cuenta todos los meses completo, ¿ya? Pero me llaman y me dicen, oiga, ustedes les queremos ofrecer un crédito en cuotas para pagar esto. He conocido personas que me ha tocado trabajar con personas que son adictos a las compras en cuotas sin interés. Y de repente, tal como dices tú, se le apelotonaron 10 cuotas en el mes, ¿ya? Claro. Y no pueden pagar. Claro, Entonces, obvio. claro, ¿cuál es el asunto? Aquí, ¿por qué digo yo que los bancos sí, instituciones financieras sí tienen alguna responsabilidad? Porque no hay certeza cuando se está entregando un crédito, una tarjeta de crédito, de que la persona que tiene al frente del cliente sepa exactamente en qué se está metiendo. O sea, no hay una certeza de que esta persona que te está firmando sepa lo que es una carga anual equivalente, una tasa de interés, sepa cómo funciona el crédito rotativo en cuotas o el avance, sepa cuáles son los plazos para pago sin intereses, el periodo de facturación, ninguna de esas cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una responsabilidad y voy un paso más allá, no solo del banco, de la institución financiera, sino que del regulador que se preocupe de que eso pase. O sea, aquí yo estaba hablando, es que me publicaron un par de columnas hace un rato atrás, de que uno, así como uno saca una licencia para manejar, para conducir un auto, porque podía afectar a terceras personas, Obvio. también podríais tener una licencia para endeudarte, porque al final si estáis sobreendeudado afectáis a tu familia, a otras personas. Entonces, hay espacio aquí por lo menos, creo yo, a instalar el debate de, ¿podríamos a las personas antes de endeudarse exigirles que pasen por un par de horitas para asegurarnos que entendieron? Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Podría avanzarse por ahí o podríamos terminar excluyendo a personas con menor educación? Yo creo que la inclusión financiera Sí. es algo que genera tremendos beneficios y yo preferiría, o sea, creo que hay herramientas, ¿no? El regulador lo que hace es que tiene medidas de riesgo y obliga a los bancos a, en el agregado, cumplir con esa, digamos, tener las provisiones para poder cumplir con esto y eso genera incentivos para que la banca también otorgue crédito de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. El problema tal vez hay un tema de coordinación que cuando las personas tienen 2, 3, 4, 5 tarjetas, claro, tal vez falta un poco de coordinación y cada banco, cada institución financiera entrega tarjetas por sí solo, pero aún así, o sea, cuando uno quiere no sé, un crédito para cambiar el auto, por ejemplo, típicamente los bancos te dicen, bueno, pero todas las deudas consolidadas de las personas están en línea y eso es algo que los bancos tienen información y muchas veces te niegan el crédito porque, bueno, yo me quiero comprar Claro. 2, 3, 4 casas para invertir. Te dicen, no, un momentito, usted no tiene capacidad de pago. Ahora están en línea todas. Exacto, con ahora están en la línea. deuda Ahora- consolidada. en línea, porque me acuerdo Sí. que antes las casas comerciales no estaban en línea con los bancos, entonces tú Exactamente. podías No, pedir ahora los están. créditos por No, y ahora uno ¿no? puede saber exactamente cuál ¿Ya? es tu situación financiera de deudas en el sistema, lo cual puede ser bueno porque uno de repente te encuentras con sorpresa Sí, sí, con sí. las estafas que Obvio. te sacan. Y tengo una pregunta, con el tema como del nuevo pago mínimo, ¿es algo gradual o al tiro en el fondo como que se implementa con el nuevo cálculo? O como depende Afortunadamente- como de cada persona, del nivel como en el fondo como de deuda. Afortunadamente hay una gradualidad. Perfecto. ¿Ya? De forma gradual. Porque el golpe es como bien grande. Yo hice un ejemplo en mis redes sociales, en Maneja tu billetera, A ver, ¿cuál? donde Contémoslo. el ejemplo muy sencillo, una persona que tiene un uso al mes de la tarjeta de crédito de 1 millón de pesos, donde tiene que pagar otros cargos, intereses y cosas así, Ajá. que son como 10.000. Entonces, con la metodología de la semana pasada, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás, podía pagar un pago mínimo de 10 lucas, 20 lucas. ¿ya? Perfecto. Aunque tuviera cuotas sin interés, que ¿Ya? decidió no pagarlas, no pudo, no sé.
Pero ahora esa misma persona que podía pasar el mes con un pago de 10.000, 20.000 pesos, podría terminar pagando 200, 300, depende de lo que compró sin cuota. O sea, perdón, en cuotas sin interés. Okay. Entonces, el cambio es grande. Al darle esta gradualidad, que va a ser de 25% semestral. Al semestre, 25% al semestre. O sea, el primer semestre partimos con 5, de ahí 25, perfecto. 50, 75 hasta 100. Va a dar tiempo a la gente para ir entendiendo. Les dejo plantear la pregunta. La persona que nos está escuchando hasta ahora, que está en este caso y que pagaba las 10 lucas y ahora se encuentra que tiene que pagar 2.50 y no las tiene. ¿Qué alternativas puede hacer? ¿Qué hace esa persona? Les dejo plantear la inquietud nomás. Y nos vamos a unos consejos comerciales. Vamos a unos pequeños consejos contigo, Florencia, y estamos de vuelta con ustedes en un par de minutos más. Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en loshéroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta aquí en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Blume. Estamos conversando con Álvaro García, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, ex economista del Banco Central, y Esteban Carrasco, ingeniero comercial, ex secretario de Economía, actualmente creador de contenido en Maneja tu Billetera, donde enseña educación financiera. Pero dejaba plantear la inquietud porque ahora con el cambio de la CMF, a la persona que nos está acompañando ahora, que recibía la cuenta y que le aparecía un mínimo de 20 lucas y ahora le aparece un mínimo de 2.50, de un día para el otro, y no tiene las 250 lucas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, yo creo que hay forma de prepararse. Yo creo que antes que llegue, todavía quedan algunos días para que llegue el próximo estado de cuenta. Yo creo que es bueno revisar el estado de cuenta del mes anterior y ver, digamos, cuáles de estos montos son no financiables. Cuánto tienes en tarjeta, cuánto tienes en cuotas sin interés, cuántos son los cargos, las comisiones. Pero es bueno recordar que también en esta nueva regulación lo que se permite es que los bancos puedan refinanciar hasta 2 meses consecutivos, digamos, si es que en el caso de emergencia, es como un botón de pánico, que tú dices, ¿sabes qué? 200.000 pesos no puedo pagarlo, yo pagaba 10 y ahora tengo que pagar 200, no hay forma porque gano 600, 700.000 pesos. Y entonces lo que tú puedes hacer es activar el botón de pánico hasta 2 meses consecutivos para repactar en hasta 24 meses, y de esa forma, digamos, tomar en consideración que esta cosa se viene, o sea, hay que ser cuidadoso, y yo creo que es positivo porque a mediano plazo yo creo que puede cambiar el comportamiento de las personas. Digamos, cuando cuando te veas el televisor este enorme que quieres comprar para el mundial, dices, oye, pero voy a tener que pagarlo,
Porque anteriormente tal vez tú lo comprabas medio compulsivamente, decías, bueno, problema para el futuro y veremos cómo se paga, ¿no? Sí, no, y es bueno meter la cultura de las deudas se pagan, eso lo vamos a hablar en la tercera parte ahí, Sí, por lo que ha en el pasado último bloque, en el último cae. bloque. Así es. Ahora, dale. Sí, no, y conectarlo con lo que comentaba en el bloque anterior, que todos los meses me llaman del banco y me dicen, oiga, ¿quiere repactar su estado de cuenta en varios meses? Tal vez va a suceder algo así en el periodo de transición, mientras la gente empieza a aprender, ¿verdad? Porque y también quiero destacar que el gran golpe, o sea, yo creo que lo más significativo no es que haya que pagar un 5% del capital cada mes, porque eso a última hora es razonable, sino que el golpe más fuerte es que van a tener que pagar todas las cuotas en intereses, y ahí es donde puede venir, y va a pasar lo que decía Álvaro, que al final esas cuotas sin intereses se transforman en cuotas con interés. Claro, pero entonces en el fondo con el mayor cambio es un poco en el fondo como que busca evitar que las deudas estén en el fondo como por más periodos largos, más de tiempo, por así decirlo. Sí. En el fondo como evitar como que la deuda en el fondo como se extienda como por largos años, por así decirlo, y que se pague más rápido, en un periodo más corto, en palabras simples. Como decía Álvaro acá, que también comparto eso, la idea es cambiar el comportamiento. Cambiar el comportamiento del consumidor y del cliente financiero. Y aquí voy a meter otro concepto que estábamos hablando antes, que en el fondo la educación financiera es súper requete útil. ¿Ya? ¿Pero qué es la educación financiera, Esteban? La educación financiera entendía como explicarle a la gente qué es lo que es el crédito, qué es lo que es ahorro, la inversión, las tasas de interés, la inflación, que las cuentas hay que pagarlas, que si no paga entra en morosidad, que una serie de cosas. Pero lo que se mencionaba recién, ahora empezó el mundial, entonces todos nos vemos tentados. Afortunadamente yo no, pero existe una tentación de comprarse la tele más grande. ¿Porque no te gusta el fútbol o porque no son carreras de auto? Fuera carreras de auto. Es fanático de los autos, ya, de la Fórmula 1. Perfecto. Entonces, claro, ¿cómo resistirse a la tentación de comprarte la tele más grande ahora que está el mundial? Yo creo que eso es algo clave. Yo creo que va de la mano con la educación financiera. De que primero seamos capaces de entender cuáles son esos impulsos que gatillan estos hábitos de estas ganas de comprar cosas y combinarlo con la educación financiera en el sentido de entender que hay que pagar. Sí, y ahí te bombardea la publicidad y estas cosas que yo creo que te escuchan porque tú hablas de que quieres comprar algo y te empiezan a aparecer los mensajes así. Cuando aparece en Instagram como la mayor oferta. Viaje, no sé dónde, impresionante. justo no lo hayas comentado. Como tus preferencias, dice. Y los influencers, que compren esta zapatilla, compren. Bueno, a ti, Álvaro, te toca en la universidad encontrarte con un público, los estudiantes, personas que entienden o debiesen entender mejor. ¿Cómo llegan personas que están estudiando, se manejan bien estos temas, es un tema transversal, se notan diferencias? No, yo creo, o sea, es muy interesante reflexionar sobre eso porque, bueno, nosotros los estudiantes que recibimos tienen un interés por la economía, por la administración, por el sector financiero, pero incluso si tú te vas un poquito, entonces uno esperaría que tengan mayor interés y que sea más fácil, que entiendan estos conceptos. Pero la otra vez conversaba con alguien que me contaba que hacía clases en una facultad de ingeniería de una universidad amiga, y decía, mira, ¿sabes qué? En ingeniería hago un curso de educación financiera y es increíble lo pocos conceptos que manejan. Un interés compuesto, digamos, qué significa, cuál es el costo de endeudamiento. Es increíble el poco conocimiento que existe en la población medianamente educada. Y eso es lo que nosotros nos enfrentamos. O sea, los cursos de educación, o sea, tenemos toda una secuencia de finanzas que al final del día busca, más allá del que se especializa en el área de finanzas, que sean competentes en el entendimiento de los instrumentos financieros, de las opciones de financiamiento. Sí. Pero ¿cómo está Chile como una educación financiera? Se los pregunto a ambos, ya que ambos tienen expertise en el tema. ¿Estamos bien? ¿Estamos como muy atrasados? Yo siento, como opinión, como sin ser experta, es que no estamos bien, en que no existe mucha educación en el fondo como financiera en Chile. Real. Yo al menos, yo no la tuve, como en la universidad tampoco, en el colegio, Ninguno y de grande, la tuvimos. yo creo que ni uno, en no la sé. casa cuando te pasaban la mensaje te decían si se la acabó, se la acabó. Claro. Eso era como sí, es verdad. Sí. Como que hay poca educación financiera y la gente saca tarjetas en el fondo como sin pensar al fondo como las consecuencias, y entre más chicos hay más acceso también. Claro. Y antes, que hace, no sé, que hace
10 años atrás, de que yo O sea, te salí de la pasan una universidad. tarjeta a los 18 años, Por eso te cabro que digo. está estudiando, que no trabaja y después es problema del papá. Sí, pues, por eso te O sea, digo. si hay un montón de jóvenes entre 18 y 24 años que ya están en DICOM. Imagínate. Oye, ¿Cómo lo ven ustedes, Esteban, Álvaro? Súper. Creo que respecto de cómo está Chile en educación financiera, yo creo que bastante mal. Hay un montón de estudios, por ahí está la prueba PISA, que creo que la Sí. última fue del 2018, donde Hace no 6 recuerdo años, sí. exactamente el lugar, pero bien abajo, y hay estudios, algo que también hizo si no me equivoco, la universidad, donde señala que los conocimientos de educación financiera han ido bajando durante el tiempo en vez de subir. Entonces, Es que no hay finalmente. Evolucionamos. Bueno, lo que Claro. pasa es que, ojo que acá hay algo que mencionábamos antes, que al haber más inclusión financiera también se genera un desafío más grande, ¿no? O sea, cuando la gente está excluida del sector financiero, digamos, no es necesario ni es tan importante la educación. Y yo creo que ha habido un cambio bien grande en los últimos 10, 15, 20 años. Y, por ejemplo, lo mismo que mencionábamos del Banco Estado, que hoy en día tiene 14 millones de clientes que tienen Sí. algún tipo de tarjeta. Yo sé que son cuentas vistas que no necesariamente tienen crédito. Pero entonces, el Banco Estado, por ejemplo, incluso la misma CMF y el Banco Central, sí tienen programas de educación financiera, y yo creo que esto es algo lento, esto es algo que va a tomar tiempo. Como tú decías, cuando estamos en la universidad probablemente no existía educación financiera, pero yo creo que es algo que se está tomando cada vez más conciencia, y yo creo que forma parte de la formación general universitaria de los colegios, que las personas sean competentes en términos de utilizar las opciones de financiamiento. Sí, han habido propuestas de incorporarlo a la malla educacional en los colegios, pero Pero ha quedado no han con avanzado. nada. Pero el Banco Central tiene mucho, o sea, tiene programas donde busca, digamos, aumentar la educación financiera. Entiendo que invita a profesores para formarlos, porque muchas veces es ese problema, ¿no? Los colegios no tienen los profesores, los claro. mismos Obvio, profesores claro. no están educados financieramente, entonces no pueden... No, necesitas tener preparado al que va a educar al otro. O sea, Tal cual. el tema ahora, sí. están actualmente en los programas de enseñanza media, si no me equivoco, en matemática y en historia, pero son como algunos módulos bastante... ¿En la malla curricular actual, sí? Sí, Ah, pero mira, muy serían- poco. Se ve como una materia aquí, como por aquí pasó la tinta. ¿ah? Perfecto. O más o menos una Como cosa para así. hacer el check. Tú llevas entonces, varios años con Maneja tu Billetera y tienes hartos seguidores en Instagram, como 7.000, 8.000. por ahí andamos. Por ahí 7.000. andamos. ¿En qué temas hay más interés o tú nos das más interacción que tú ves de que las personas más se preocupan? Mira, todos los temas de tarjeta de crédito son hit. ¿Ya? La gente se interesa mucho en la tarjeta de crédito, y lo que más, sin duda, lo que más genera interés es cuando hablamos de sobreendeudamiento, cómo salir de las deudas. Es que, ¿qué es Ya. el sobreendeudamiento? ¿Cómo lo podemos como explicar? Como que depende en el fondo como de la capacidad, en el fondo como como de los ingresos de cada persona. Claro. ¿Cómo lo podemos definir? Claro, mira, no hay una definición exacta, pero la CMF, dentro de sus informes, indica que una persona que destina más del 50% de su sueldo al pago de deudas ya está en problemas. Perfecto. Ahí podríamos hablar de Considerando sobreendeudamiento. hipotecario, porque probablemente quedamos varios abajo. Tal cual. Sí. Entonces, el sobreendeudamiento, en el fondo, lo que indica es que hay una situación financiera o de deuda que está como casi saliéndose de control. Perfecto. Donde las familias, las personas ya están debiendo postergar algunas otras decisiones para Claro. poder cumplir con Sí. sus deudas. ¿Ya? Como decía Álvaro recién, el crédito, la deuda en sí no es mala, te ayuda a emprender, te ayuda a comprar una casa, Sí. ¿de acuerdo? Siempre y cuando esté en niveles razonables de acuerdo a lo que a tu ingreso. Perfecto. Y hablando del tema de ingreso, también hay un tema ahí, Álvaro, un tema como de las personas. El ingreso es real, porque mucha gente que me va a llegar una platita, pero me va a llegar una platita y ya me la gasté ya, po. Me va a llegar un bono, Y no siempre yo llegan creo que esos me van a bonos. subir el sueldo en un par de meses más, etcétera. ¿El comportamiento humano debiera ser platita en el bolsillo y me la gasto? ¿O es esperable que la persona empiece a hacer los planes y diga, cuando me lleguen las cuotas va a haber llegado la plata que espero que me llegue? Bueno, es que ese es el rol del mercado financiero, ¿no? O sea, adelantar consumo que tú no tienes. Por ejemplo, algo que podemos conversar después, el mismo crédito para estudiar, ¿no? Si tú quieres estudiar, tú dices, en el futuro voy a ser un abogado, un médico, no sé, voy a tener cierto grado que me va a permitir cierto nivel de ingreso. Lo natural es que tú quieras adelantar ese consumo que es incierto, pero que tú tienes cierta confianza que viene. Ahora, yo creo que el tema de educación financiera radica un poco con lo que decía Esteban, no sobreendeudarte. O sea, si es que tú crees que vas a ganar 100, no puedes gastarte 200, ¿no? Obvio. Y entonces tiene que estar en la medida de tu propia capacidad de generar ingresos a futuro.
Sí. Oye, dale. Perdona, y la anécdota que yo comentaba de una señora adulta con profesión y todo, que en un Cyber Day, ¿cierto?, no aguantó la tentación y se compró un viaje para toda la familia. A Europa. A Europa, ¿cierto?, en cómodas cuotas y todo eso, porque esperaba el bono de fin de año. ¿Ya? Ese bono que pasó. Y ese bono no llegó. Churra. Entonces, esta persona lo pasó pésimo en las vacaciones porque el bono no llegó. Y claro, las caipiriñas ya no tenían el mismo sabor porque sabía lo que le estaba esperando a la vuelta. Y esta persona me pidió ayuda porque efectivamente tenía un descalabro en el flujo de caja que no la dejaba dormir. Entonces, ahí en la primera conversación que tuvimos fue, ¿por qué apretaste? ¿Por qué hiciste clic? ¿Por qué si no sabía que te iba a llegar la plata? ¿Por Pero qué? eso es esperable que ocurra. O sea, yo creo que una persona que tiene, que ha recibido el bono todos los años, que ve y ve que está la oferta ahí, está la familia, digo, bueno, pero si la única cosa que uno no recupera es el tiempo. Ahora lo puedo hacer, tengo la salud. Hay que vivir la vida, hay que la vivir vida la solo vida. una. O sea, bueno, y eso los que venden también lo saben. Lo saben, ¿ya? Entonces apretan esa tecla. No, exactamente. Hay mucha oferta de compra. Eso siempre ha sido así en Chile. Porque en el fondo es, yo creo que cada vez más por el tema de los cyber, de los eventos online, y aparte del Instagram. Hay más personas con acceso a crédito, lo que hablábamos recién también. Sí, claro. Sí. O sea, yo creo que efectivamente hay cada vez más acceso y por lo tanto es esperable que existan más ofertas. Y ahí yo creo que lo importante es que las personas, digamos, yo creo que la educación financiera tiene que ver con esto, ¿no? Como tener claro cuál es tu capacidad de endeudamiento y decir, no porque tenga 10 tarjetas voy a ocupar 10 veces mi capacidad, ¿no? O sea, hay que consolidarlo. Yo creo que la gran ganancia de tener distintas fuentes de financiamiento es poder acceder a financiamiento más barato y poder ordenarte. Muchas veces el consejo de las personas que tienen muchas deudas en distintos lados es consolidar las deudas en un único... ente emisor, en el exacto, fondo. Un ente emisor, eso te puede llevar a mejores condiciones y ordenarte a ti también. O sea, yo creo que efectivamente tener 3, 4, 5 fuentes de financiamiento, la gente pierde noción, excepto la gente que es muy ordenada, la gente pierde noción de cuánto control, debe. obviamente. Claro. Bueno, para eso está el informe de deuda de la CMF. Entonces ahí quienes nos están escuchando pueden ingresar a CMF, creo que se llama cmfchile.cl. Hay un informe que es el de deuda personal, se entra con la clave única. Y te dice todas tus deudas. Y te dice todas tus deudas. Sí. Y desde que se implementó la ley de deuda consolidada, aparece todo, de casas comerciales, de financieras, de bancos. O sea, uno se puede llevar para sorpresa. Exactamente, sí. Lo he visto personas cuando he hecho clases, les digo, mira, usted métase acá, ponga la clave y empiezo a mirar y empiezo a mirar las caras. Y uno puede con eso ir y decir, oye, quiero repactar todo esto, ¿por qué no me lo tiráis un crédito como más largo plazo, todo esto, y tú te haces cargo? O sea, esa es una alternativa que una persona tendría que estarla evaluando permanentemente con las deudas que tiene. Sí. Consolidar la deuda, como decía Álvaro. Sí. Yo quiero irme al tema de los fraudes, porque estamos ante un aumento en el fondo como explosivo, como los fraudes. Y hay con mucha gente como que aprieta el link y se mete y le sacan en el fondo como toda su plata. ¿Cómo lo ven ustedes como expertos financieros, por así decirlo? ¿Cómo ven en el fondo como las medidas nuevas que se han tomado? Como que la CMF ahora, creo que el 5 de julio, como que parte como una nueva norma en el fondo como mayor, en el fondo como control para los fraudes. ¿Cómo lo ven ustedes con el panorama en el fondo como acá en Chile, Esteban? Sí, bueno, ahí en Maneja tu Billetera yo varias veces he publicado intentos de fraude que me llegan. Contesto todas las llamadas por teléfono, números raros, precisamente para saber para poder, pero hay una aplicación que te dice fraude, tú podías tener en el celular y te advierte que es fraude. Entonces, y yo la contesto para saber de qué se trata. Entonces, y las he grabado. ¿Ya? Y las he grabado. Entonces el fraude está tan sofisticado que te llaman personas que tienen mejor educación que uno, o sea, saben más que uno de todas maneras y te meten miedo o te dicen, oiga, se ganó esto, el otro día me estaba llegando algo de Correos de Chile, entonces necesitaba que yo le diera una clave. Que me me pasó el otro día también. Correos de Chile, un pedido. Entonces, sí, aquí hay, sin duda que todos estos intentos de mejorar la verificación en 2 pasos, esas cosas son muy, muy buenas, pero también advertirle y enseñarle a las personas de que los métodos de fraude están cada vez más sofisticados. Sí. O sea, la suplantación de identidad, donde te aparece una página web que es idéntica a la de tu banco y que sin querer apretar el botón, o cuando te llaman y te presionan,
cierto, te meten susto, te presionan para que les entregues alguna clave. Entonces yo creo que ahí hay harto que hacer en términos de difusión. Sí, no, también yo he escuchado personas que de repente llega un mail de un banco en el que no tienen cuenta y le dicen aprieta aquí porque hay que arreglar su cuenta y aprietan, pues entonces uno dice, pero hay como ciertas normas hay básicas. Mucho como autofraude también. Hay un gran porcentaje hay un tema de autofraude que ahí yo creo que se fue como el péndulo para el otro lado, porque había un tiempo en que como que no había nada que hacer y hoy en día el banco o la casa comercial, el emisor de la tarjeta tiene que responder por todo. Claro. Pero volvió un poquito, cerraron un poquito la puerta. Ha estado volviendo ahí un poquito la puerta, pero eso pasa mucho, o sea, es parte de los procesos. Lo importante, creo yo también ahí, y siempre lo digo, hay un rol de la familia, sobre todo con la tercera edad, porque hay personas que no se acostumbraron a tener este tema con las tarjetas, con las claves y cosas, entonces ayúdenlo, porque es más probable que una persona pueda caer cuando está menos acostumbrado, probablemente las generaciones nuevas que están más habituados a esto les va a ir pasando menos. Así que, bueno, estaba súper interesante esta segunda parte, pero ¿sabes que se nos fue la segunda parte? Y eso no fue, Pucho, yo tenía una muy buena pregunta, pero bueno. Guárdela ahí, guárdela ahí, porque nos vamos a ir a unos breves consejos con Florencia y estamos de vuelta en un par de minutos más. Llegó Generación Vital y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en loshéroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta aquí en la tercera parte final del capítulo de hoy de En Simple a la Pizarra de Pizarro. Junto con Florencia Lumo hemos estado conversando con Álvaro García Marín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y con Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, creador de contenido en Maneja tu Billetera, respecto de educación financiera, uso de las tarjetas. Tú tenías una pregunta que hayas quedado ahí a punto de hacerla. ¿Cuál era la pregunta? Como que ¿quién está a cargo como la educación del Fondo Financiera en Chile? ¿Hay algún ente que esté llevando en el fondo, comillas, como la batuta, como en este tema, como el Banco Central, como la CEMEF o como el gobierno mismo? ¿Cómo lo ven ustedes? En el fondo, como que ¿hay alguien que tiene que estar a cargo de esto? Yo creo que ahí es súper interesante y es algo que se podría plantear a nivel del Ministerio de Educación. O sea, hoy en los currículum, en muchos colegios hay educación cívica, que es como una cosa, bueno, de darse cuenta que todos seremos ciudadanos cuando somos adultos, y yo creo que hay un espacio para incorporar, no tiene por qué ser un curso, un año entero de educación financiera, pero cosas muy, muy simples, muy prácticas, yo creo que podrían ayudar mucho a las personas. Y de parte, en el fondo, como el gobierno, entonces, con el Ministerio de Educación, ¿podría ser alguna alianza con el Banco Central? Yo tengo una opinión ¿Sí? respecto de tu pregunta, porque cuando pensamos quién lleva la batuta, quién es responsable, mi opinión es que nadie. Nadie. Yo lo veo así también. Porque hay harto esfuerzo. La CMF tiene su programa de educación financiera, el Banco Central, también, el CERNAC.
la superintendencia de quiebra, o sea, hay bancos, hay universidades, ¿ya? Pero son todos esfuerzos que no están coordinados, ¿ya? Y que de repente tienen distintos focos. Entonces, que son esfuerzos que de repente se diluyen. ¿Y debería estar liderado por la autoridad económica o la autoridad educacional? Bueno, aquí también mi opinión. Yo estoy súper de acuerdo que en los colegios esto se debe enseñar. Ahora, en las universidades tampoco se hace, que hay una oportunidad tremenda que no he visto, salvo un par de instituciones bien puntuales que no he visto que haya esfuerzo. Pero aquí vuelvo a lo que mencioné anteriormente. En mi opinión, quien debiese asegurarse de que las personas cuando van a entrar al sistema financiero entiendan de qué están hablando, debería ser la CMF. ¿No? ¿Ya? Porque claro. la CMF es el regulador del sistema financiero. Y a mí me encantaría que la CMF dijera... Ojo, pero la CMF indirectamente lo hace. Por ejemplo, el tema de los fraudes que comentábamos en el bloque anterior, digamos, el hecho que la CMF diga, o que solía decir, ¿no?, que los bancos, las instituciones tenían que hacerse cargo de los fraudes, de alguna forma le estaba transfiriendo la responsabilidad a las instituciones financieras, y de esa forma las instituciones, los bancos, a mí, no sé, cada cierto tiempo me llega un correo que dice, recuerde que no le vamos a pedir las claves por teléfono, su clave es única, no se la pase a nadie. Sí. Hay un poquito de eso, creo yo. Los problemas es que, claro, la gente no ve la información que le llega. Sí, no bueno, ahí comparto contigo. Cuando yo me refiero a que la CMF tome la responsabilidad, no me refiero a que haga la educación financiera, sino que a mí me gustaría que fuera el marco regulatorio, y que fueran los propios bancos o la institución financiera que corresponda, que cuando una persona se acerca le diga, ok, pero usted ya pasó por estas 2 horitas de capacitación que la CMF establece. No, entonces pase por acá y además yo le voy a poner una nota y eso le va a servir para que en todas partes le puedan... No, porque lo que yo he visto son encuestas, pero creo que la encuesta cuando a ti te preguntan, ¿usted tiene conocimiento del tema financiero? No sé, obvio, sí. Sí, al tiro, pero no te entran a preguntar, bueno, explíqueme esto, o sea, no viene con la contrapregunta. Oye, yo en mi familia aprendí de finanzas personales, pero a porrazo no. O sea, aprendí con el contraejemplo. Entonces me podrían haber dicho, ¿usted entiende de mínimo? Claro, me podrían haber preguntado, ¿usted entiende de finanzas? Sí, ¿qué entiende? Todo mal. Exactamente, porque nadie va a decir, yo no sé. Claro. Entonces por eso a mí me gustaría que la CMF, como que para ir cerrando este círculo, que está preocupada del riesgo, está preocupada del tema morosidad, de la deuda, de la información de la deuda, que pudiera cerrarlo con que también o prevenir o asegurarse de que el acceso de las personas sea un acceso más informado. Más informado, sí. Está bueno. ¿Vamos a la contingencia? Vamos a la contingencia. Porque también está vinculado con temas de deudas. Y complejo tema, y muy sensible por lo demás. Muy sensible, hemos visto estos últimos días que el tema de la deuda del CAE. La deuda del CAE, que yo voy a dar mi opinión de ahí. Primero, creo de que hay mucha gente que se confió en que el gobierno anterior dijo que lo iba a dejar de no se iba a cobrar, entonces el gobierno dijo, bueno, si no se va a cobrar, se va a condenar, ¿para qué lo dejó de pagar? Y se encontró de repente con un bolo que les cobró y se embargaron las cuentas, se están embargando propiedades y cosas. A mí me parece bien instalar la idea de que las deudas se pagan. Esa es una cosa. Sí. Otra cosa es, claro, para una familia que encontrarse con que tiene embargar el saldo de la cuenta corriente y se quedó sin plata de un día para el otro es duro, pues es complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace esa familia que se encontró de repente sin la plata? ¿Qué hacemos también con el tema de la expectativa de la persona que pensó que no le iban a cobrar y ahora se le está cobrando? O sea, trae varias complejidades y varias dudas respecto de cómo sigue esto para adelante. Bueno, ahí tú te das cuenta de lo importante que es cómo se manejan comunicacionalmente de todas las discusiones, ¿no? Por ejemplo, porque claro, si tú tienes un gobierno que dice vamos a poner fin al CAE, es como la promesa de la campaña, evidentemente que ¿para qué vas a pagar? O sea, si es que tienes tantas necesidades, digamos, dejas de pagar. Pasa lo mismo, por ejemplo, si es que vamos a anunciar que ponemos el fin al IVA de las viviendas, entonces ¿para qué va a comprar una casa ahora? ¿Por qué mejor no espero a que lo bajen, no? Entonces, bueno, pero eso se genera esa expectativa y un seco comportamiento que las personas, evidentemente, si pueden no pagar, lo van a hacer. Ahora, yo creo que efectivamente esto es como un golpe más comunicacional, tratar de decir las deudas se pagan y, digamos, es una medida bien grande, ¿no? Decir como, bueno, te vamos a embargar el sueldo para poder pagar las deudas. Yo creo que es bastante rudo, por decirlo de alguna forma. Pero las platas, en el fondo, como ¿quién se queda con la plata en el fondo retenida de las cuentas?
como que se vacía como la cuenta corriente la o tesorería no? te lo retiene y luego se embarga y se paga por ahí mismo. Ah, Y de con la eso- misma y con eso cuenta. Claro, la actualiza deuda tu deuda, claro. con el fisco. Entonces hay personas que Perfecto. llegan y dicen, le llega el sueldo a fin de mes y dice, no tengo nada. Claro. Imagínate partir el mes sin nada, tiene que pagar la Obviamente. tarjeta de crédito, el hipotecario, Con el un mínimo auto, más alto. y Entonces, mínimo claro, más alto. sí. Para él, Más el pago, y no más tienes, alto. no tienes plata. Entonces, Sí. claro, yo creo que eso fue... expone mucho al gobierno, creo yo, haberlo hecho de esa forma. Comunicacionalmente es muy efectivo decir como las deudas se pagan. Es un choque inicial. Es un Pero- choque inicial, sí, claro. Sí. Ahora- Ahora, ¿y qué hace esa familia que se encontró sin plata? Po? Sí. Bueno, lo primero es que creo yo que en términos comunicacionales, lo que decías tú, de que las deudas hay que pagarlas, es lo correcto. O sea, el sistema financiero en su totalidad se basa en la buena fe. Sí. O sea, una principio de la buena persona, fe, los el principio de consumidores. buena fe. Entonces, una persona que firma un crédito para comprarse un auto, lo que sea, Ujú. es porque está pensando que lo va a pagar. Entonces, yo creo que eso es lo primero y es importante. Ahora, contingencias y problemas todos podemos tener, ¿verdad? Entonces, y para esos casos tiene que haber alguna salida, alguna repactación, algo de ese tipo, pero mientras sea como Pero la deuda con comunicado. tesorería es complejo, porque entiendo que la deuda con tesorería tú la puedes repactar como tope en 24 cuotas, y de repente es todo un bolo que trae que Sí. la 24 y los intereses que te cobra el fisco son altos. Pues. Entonces también hay un tema ahí de que probablemente aumentando. haya que echar mano a tratar Un crédito de consumo. a poder repactarlo a más largo plazo o algo Un por el crédito de estilo. consumo, o sea, endeudarte en un crédito que finalmente no lo pudiste pagar, el acreedor te está apretando tanto que no te queda otra que ir y en vez de pagarlo en 24 lo pagáis en 60. Sí, pero o una cosa así, tienes pero- acceso a un crédito de ese tipo estando ya con una morosidad y con un embargo en la cuenta, porque eso se sabe. O sea, el mismo Sí. banco al que tú vas y le dices, ¿por qué no me da un crédito a 60 cuotas? Te va a decir, no, pues te acaban de embargar la cuenta, como que probablemente el crédito no te lo van a dar. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí cada banco hará su propia evaluación. Sí, yo ahí tengo una propuesta que lo voy a dejar lanzar al aire. A ver, ¿qué ti, propuesta? hoy en día, cuando a ti te embargan tu remuneración, por norma te pueden embargar lo que excede a 56 UF. No te pueden embargar para abajo, porque eso te asegura. Pero cuando a ti te depositan el sueldo en la cuenta del banco, Sí. lo que te embargan es el saldo en el banco, porque si ahorita te embargan todo. Entonces, de pronto, evaluemos que cuando te van a embargar el saldo en la cuenta, también tengamos esta misma 56 UF y te pueden embargar de ahí para arriba. De manera Claro. de evitar que esa familia se quede, claro. Se quede en La idea cero. no es que tenga 6 cuentas para de manera que ninguna se pase a las No, 56 UF o hagámoslo consolidado, pero en el fondo dejarlo en cero, porque páguelo, pero tampoco dejemos a la familia en cero. Pues, creo que hay que mezclar bien esos dos temas. ¿Cómo Ahora, lo también, ven? lo otro importante es que yo creo que la gente responde a los incentivos, ¿no? Sí. Y yo creo que frente a esto, si tú eres deudor, yo creo, bueno, no quiero dar ideas para no pagar, pero yo creo que la gente puede hablar con su empleador como decirle, págame con un vale vista, deposítelo a mi señora, deposítelo a no sé qué. O sea, yo creo que esto comunicacionalmente... La piratería chilena va a salir. Es que evidentemente, el primer mes te De todas sorprendieron, maneras. pero el segundo mes ya no va a pasar. O sea, la No, gente va obviamente. a hacer algo con el dinero. O sea que yo creo que no es... Una o sea, medida es comunicacionalmente muy efectivo, pero yo creo que va a tener... En la práctica, ¿tú crees efectos que va a limitados tener en la como práctica. efectos Sí. malos, en el fondo negativos, por O sea, así limitado, decirlo? básicamente no va a Efectos recaudar limitados. lo que esperarías porque la gente va a o sea, la gente necesita vivir con el sueldo, ¿no? O sea, Claro. no va a entregarlo, decir como un mes te va a pasar, pero el segundo, tercer mes Claro. es imposible. Tienes razón. Yo creo que se van a Sí. asegurar como de guardar como su plata en otra Es cuenta, factible, claro. porque, a ver, recordemos, Esperable. legalmente tú puedes pedir que te paguen la plata en efectivo. Claro, no lo hagas, lo van a saltar a la salida y se queda sin plata igual. Ya, pero tú puedes pedir distintas maneras de pago. Lo más cómodo Presencial, lo o más sea- cómodo es que te transfieran a la cuenta, pero si te podrías pagar con un vale vista. Claro. O sea, hay varias maneras. ¿Se generan cambios de comportamiento con estas cosas de shock? Yo creo que sí, tal como lo decía ¿En qué Álvaro, la sentido? gente va aprendiendo. Y pueden ser comportamientos tanto positivos como negativos. Esto de buscarle la vuelta para que no te llegue la plata a la cuenta corriente y que te la puedan sacar. Pero también lo que yo me esperaría es que el cambio de comportamiento fuera en el sentido de tomar responsabilidad de lo que uno está, de la decisión que está tomando. ¿Ya? Sí. Oye, voy a firmar un crédito, me voy a endeudar, pero chuta, la verdad es que sí voy a tener que pagar. Entonces ahí yo me esperaría que funcionara. Y Sí. una pregunta, el tema del CAE tiene los mismos, como los mismos el fondo como intereses, como con crédito hipotecario, como de consumo. Creo que es más bajo. ¿Cuáles son los Es intereses? más- Es no, más más bajo, bajo, porque ¿no? al tener el aval del Estado, eso baja el riesgo al crédito. Perfecto, Ujú. ya, eso es Entonces, lo que quería sí, saber. si tú fueras, esa misma persona hubiera ido al sector financiero, habría Ujú. tenido una tasa mucho más desventajosa. Esa es un poco la idea. O no me habrían dado la plata. Exacto. Claro, o no tendría la plata. No, porque, claro. claro, porque en el fondo funciona que
tú vas pagando también en base a tu ingreso, Sí. hay un tiempo para pagar, pasado ese tiempo paga el Estado, Sí. o sea, tiene Ese es el problema, condiciones ese es el problema distintas. fiscal que tiene. Claro. Que básicamente como la mala es el Estado, si Sí. todas estas personas que no están pagando, Ajá. el sector financiero podría ir y decir, Claro. bueno, págueme usted la deuda. Claro, tiene otras condiciones, efectivamente, porque aparte que se va adquiriendo en el tiempo, porque tú entraste primer año de universidad, la carrera dura 5 años, no sé si todas deberían durar lo mismo, pero eso da para otro, Sí. para otro tipo No, de eso discusión. da para otro programa entero. Pedro. Entonces tu capacidad de pago comienza a generarse harto tiempo después. Po. Sí. Bueno, ahora con todo eso, yo creo que a mí lo que me sorprendió es la rapidez con que se ejecutaron todas estas medidas. Porque así como no me cabe duda de que hay personas que sí pudiendo haber pagado, no lo hicieron, tampoco me cabe duda de que hay muchas personas que efectivamente no lo han logrado con la mejor intención, que también había toda una discusión que de repente se endeudaron para carreras que no tenían campo ocupacional, Ujú. ¿te fijas? O que también han tenido contingencia de repente en su propia familia. Entonces, para esos casos yo me esperaría que estos convenios de pago tuvieran en consideración cosas como esa. Exactamente, o sea, Claro. yo creo que es bueno el shock, es bueno establecer la idea de que las deudas hay que pagarlo, pero hay que ponerle humanidad al tema y hay que Sin ir duda. midiendo a la realidad de cada uno, ir viendo las situaciones. Lo que no te puede pasar es que una familia se quede sin plata de un día al otro. No Eso, se puede, eso claro. eso también es complicado. Y hablando de familia, y los quiero llevar, ¿cómo educamos a los niños? Un tema que hemos hablado. ¿Cómo le enseñamos a ser responsables en una casa? Cuando ven que el papá compró todo con todas las cuotas para dárselo a los mismos niños, ese niño, manejo de las platas, le damos un monto fijo. Le damos mesada. Me desvío un poco el o tema, pero la educación financiera temprana yo creo que te marca mucho lo que viene después. temprana, pero no tan temprana. Como yo siento, como que hablen como de plata a los niños, no es tan bueno. Es que hay- Realmente, no sé, puede es ser que Mira, me hay gane mucho. como distintas etapas. Y no- Y yo tengo una niñita de 5 años. ya. Entonces, claro, no hablamos de plata, que las No, cosas son caras obviamente. o baratas ni nada, sino que El esfuerzo tras de- conseguir la el plata. esfuerzo para conseguir las Claro. cosas, también para elegir que no se puede comprar todo. O sea, es decirle, nosotros vamos al supermercado y venimos al supermercado con un presupuesto, podemos comprar estas cosas. Claro. Y si me dice, oye, quiero esto, no, hoy vinimos a este día, tal vez en otra ocasión lo vamos a traer. Mi hija tiene una alcancía donde va metiendo moneda, ella no entiende muy bien Sí, todavía la- del ahorro, pero sí sabe que después con esas monedas puede comprar algo. Obvio. El año pasado cuando le preguntamos para qué estaba ahorrando fue para comprarse una sandía. Entonces Imagínate. abrió su chanchito y Sí, fue y se compró la exquisita, me muero sandía. lo rico. Entonces entendió que Obvio. y lo otro que también Clarísimo el concepto de ahorro. y lo otro que también es que sacó toda la plata y no tiene para qué gastársela toda. Entonces Obvio. se compró sus cositas y dejó algo como para después. Entonces de a poco hay Sí. distintas etapas para Crear hablar ciertos conciencia. temas. Sí. Crear conciencia. Lo que sí yo evito yo- de decirle que cosas son caras o cosas son Sí, baratas. yo también. Porque después puede quedar con esta idea de que no se puede, ¿te fijas? Sí, obvio. Que uno se esfuerza Obvio. y ahorra, sí puede. El esfuerzo. Yo creo que el ahorro, sí, el ahorro es importante y es algo que a los niños hay que ayudarlo en eso, o sea, pero también hay que ser consciente que las personas tienen distintos tipos, ¿no? O sea, dos niños que tienen la misma cantidad de ahorro, uno se lo va a seguir Claro. ahorrando para comprarse algo o para invertir y otro va a ir a comprar chocolate inmediatamente. O sea, Obvio. que no- Depende, uno el papá y el otro la mamá. Claro. Te van a retar Es en la casa verdad. después. Sí. Así que, Es oye, verdad. hemos estado súper entretenidos hoy día. Muy buen tema. Muy buen tema. Hemos Muy tratado buenos ahí de invitados. hacer nuestro aporte, nuestro grano de arena en la educación financiera, en ir entendiendo es. los conceptos. Así que les queremos dar las gracias por acompañarnos Gracias hoy por día. habernos acompañado hoy día ambos. Álvaro Muy García. entretenido, muchas gracias Muchas a ustedes gracias por por la la invitación. Muchas gracias. Así es, pues. ¿Cuál es la página de Instagram? 2 segundos. Maneja tu billetera Perfecto. en Instagram y Así TikTok. es. Universidad de los Andes. Universidad de los Muy Andes. bien, muy bien. Están Muy ahí buena los dos. universidad. Don Álvaro García Marín, don Esteban Carrasco, Gracias. muchas gracias a ambos. Doña Florencia, nos estamos viendo la otra Nos semana. vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Así Gracias es, a nos todos por vemos. Que vaya escucharnos bien. hoy día. Hasta luego. Chao. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.